¿El amor de verdad existe? Claro que existe el amor de verdad, pero no te piensas que es con un alguien. Cuando las relaciones son que al principio es fuegos artificiales, porque esto huele a que tengo algo pendiente de resolver. Atraemos aquello que estamos vibrando. Es que siempre atraigo hombres violentos. Pero tú te puedes imaginar el grado de violencia que tienes tú dentro, reprimida. Si, por ejemplo, yo tengo un conflicto pendiente de resolver con mi padre, lo voy a resolver con la pareja del sexo opuesto a mí. No puedo tocar el conflicto con la pareja. Hay que mirar al papá y a la mamá. Estamos en guerra con nosotros mismos. Oye, deja a la pareja en paz y empieza tú a soportarte. Mi padre le diagnosticaron una enfermedad y la noche antes de desencarnar me dijo: solo hay que pensar en el presente, porque jamás va a ser igual. Estamos condenados a despertar, estamos condenados a la conciencia. ¿Cómo llega ese clic? A través de situaciones críticas. El que tuve fuerte, el primero fue con 24, que me divorcié y yo estaba muy vinculada con la religión católica. Pues fui a buscar ayuda al cura para decirle: mira, me está pasando esto. El cura me expulsó de la iglesia. Hasta el punto entré en shock que cuando estaba en la calle sentí que me desdoblaba. Estaba en completo shock porque ya no tenía ni a Dios y empecé de cero. Voy a buscar a Dios. La misión última es reconocer quiénes somos y a quién pertenecemos. Antes de empezar, quiero contaros algo muy importante, y es que estos números son una locura. 8 de cada 10 personas que ven el podcast no están suscritas. Y esto es muy importante porque cada uno de vosotros que se suscribe al podcast nos ayuda a la fórmula del éxito, a mí y a mi equipo, a llegar a muchísima más gente, a poder traer invitados mucho más especiales, a que el proyecto crezca y a que seamos una comunidad comprometida con nuestra salud, con nuestras finanzas, con nuestras relaciones, que cada semana podamos crecer un poquito más y que seamos muchísimos más. Así que si tienes la oportunidad, me ayudas muchísimo con un like, con una suscripción, y cuantos más seamos, muchas más historias podemos traer a esta mesa. Así que gracias por estar aquí y empezamos. Marta, bienvenida. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, encantadísima de compartir contigo aquí. Gracias. Yo también. Una tarde calurosa de verano. Ya estamos en pleno verano y aquí trabajando, los dos aquí súper comprometidos en extender. Totalmente, porque el compromiso es algo importante en la vida, en todos los aspectos, ¿no? Y esto le da el sentido a tu vida. Porque aquello que haces sin demasiado compromiso, que lo haces por obligación o por responsabilidad, que está muy bien la responsabilidad, pero si hay esa responsabilidad pero está vacío el contenido, ¿de qué ha servido eso que has hecho? Entonces, no, lo que hagas, hazlo con pasión y hazlo porque estás sirviendo a la humanidad, no a una persona, porque no sabes aquello que estás ayudando a esa persona lo que va a hacer con esa información o con ese acto tuyo, a cuántas personas va a impactar más. O sea, es súper importante estar comprometido con el presente, con quién, cómo, cuándo y dónde, porque no sabes si ese encuentro se volverá a reproducir. Gracias por venir. Ya lo que has dicho es increíble. O sea, me ha volado ya la cabeza y me ha dado una energía brutal para poder plantear todo este podcast. Porque yo he entendido con los años que el compromiso es lo mejor que podemos tener. No es nada que sea una losa para ti, no es nada que sea algo que tengas que acarrear con ello, sino que es un regalo. Sí, lo que pasa es que se confunde con sacrificio. Este es el punto, que el compromiso es el grado de lealtad, de implicación que tú tienes hacia esa situación con las personas que estén implicadas o no, y lo haces porque sientes que tienes que hacerlo sin esperar nada a cambio. Claro. Y en esto no te cuesta, simplemente se hace, no te cuestionas, estoy cansada, estoy no cansada, esto se hace y punto. Totalmente, es cuando las ganas o la motivación no existe, sale el compromiso, sale la constancia, sale el tengo que hacerlo, ¿no? Y no solo con los demás, sino contigo mismo también. Contigo mismo con tu también. Salud, con tus valores. Claro, aquello con lo que tú eres fiel, evidentemente, para ser coherente. Pero cuando ya implicas en una situación el sacrificio, el tengo que hacerlo así, que también implica un grado de exigencia brutal y un grado de control. Sacrificio, exigencia, control, todo esto es el mismo paquete. Aquí uno se va a perder.
se va a perder y va a caer, porque en algún momento va a querer compensaciones. Y sobre todo quien no está feliz probablemente se agota a través de estas situaciones, al contrario de los que estamos comprometidos, que nos nutrimos de estas situaciones. ¿Y qué pasa cuando estás comprometido, pero tienes que transitar, yo le llamo el Valle de la Muerte, que es, yo estoy muy comprometido con el podcast, me encanta. Tengo el lujo de poder sentarme con gente increíble, que es muy difícil sentarse con ellos y encima puedo grabarlo y soltarlo gratis en YouTube y en Spotify para todo el mundo. Es un regalo, para mí y para todos. ¿Qué pasa cuando ese compromiso, aunque esté, hay un podcast pues, que no ha salido tan bien, que no hay tantas visitas, que a lo mejor hay una época en los que me cuesta más? Yo estoy comprometido, pero estoy en el Valle de la Muerte también, ¿no? Claro, claro. Si lo viéramos desde una filosofía espiritual, ¿de acuerdo? Pues yo desde aquí pues comparto la filosofía de un curso de milagros, ¿no? Se nos enseña que todo aquello que hacemos tenemos que hacerlo sin especializarlo. Especializarlo significa sin depender de ello, sin que ello nos saque nuestra paz. Entonces, cuando nosotros comparamos, ya estamos especializando y nos estás diciendo, pues aquí hay un podcast que sale súper bien, otro que es más mediocre, otro que no tiene el impacto que es, porque hay expectativas. Y todo esto hace que pierdas el rumbo de ¿para qué lo hiciste? Lo hiciste para compartir y tú lo has dicho gratuitamente para quien sea quien lo vea, y a lo mejor no tiene un impacto hoy, pero lo va a tener de aquí a un año. ¿Qué más da el tiempo? ¿Y cómo lucho contra mi Pepito Grillo, que me dice, ya, pero es que el otro tuvo 1 millón de visitas y este 50.000? Bueno, no, hay que jugar, hay que contar que está Pepito Grillo, que está aquí esta voz que hace muy bien su oficio, que es debilitarnos, confundirnos, ponernos en duda, cuestionarnos, exigirnos, controlarlo. Hace lo que tiene que hacer. El tema es poderlo observar y decir, muy bien, tú vas por este plano, que es lo que tienes que hacer, pero yo voy por el otro plano. O sea, tiene que haber un punto de convivencia, porque es un ocupa que tenemos dentro de nuestra mente, ¿vale? Literal, un ocupa. Yo lo llamo el ocupa. Entonces, ¿qué haces con el ocupa? Pues a veces no te lo puedes sacar de encima, ¿sabes? Pues habrá que negociar, ¿vale? Pues juguemos. Ahora yo sé que me estás debilitando o que tu intención es debilitarme, pero yo estoy aquí súper centrado y no tengo expectativas. Voy a hacer esto porque estoy al servicio. Voy a hacer esto y agradeciendo una visita. No la de 1 millón que tú quieres. Una única visita que llegue, la voy a bendecir. Lo voy a hacer. Gracias por estar en este momento compartiendo tu tiempo con nosotros. Gracias a ti también, Marta. Gracias. Pero esa única visita es el todo. Porque luego te va a decir, no, es mejor 1 millón que una. ¿Quién ha dicho esto? Lo dice el Pepito Grillo, lo dice tu ocupa. Pero al fin y al cabo, si entendemos que todos formamos parte de una única conciencia, que lo vea uno es un mundo entero. Wow. ¿Los milagros existen? Tengo que decir que sí. Tengo que decir que los milagros existen, pero no en plan magia borragia. ¿Sabes? De ¡tachán! Tengo la varita mágica y venga. Exacto. Si estamos en ese punto de milagros, pues no. Y además, qué miedo que ese tipo de milagros existieran, porque seríamos dependientes del exterior y nos sentiríamos muy merecedores o no merecedores si consiguiéramos ese milagro. Entonces seríamos adictos a un resultado. O sea que ese tipo de milagros dan mucho miedo y mejor que pasemos olímpicamente. Pero claro... Porque nos generan frustración, entiendo. Claro, por un lado, exigencia, control, adicción, pierdes el norte... Dejas de disfrutar o es que pierdes el norte. Pierdes el presente, yo creo. Totalmente, pierdes el presente y además es que te estás focalizando en aquello que quieres, pero no sabes si lo deseas. Lo quieres, pero no sabes si lo deseas. Buah, es totalmente. ¿Entiendes? Y una vez lo tienes, te das cuenta que tampoco era tan guay eso. ¿Sabes que en este sentido me viene a la cabeza estás en el colegio, pero cuando puedas estudiar la carrera que quieres estudiar, que es periodismo en primero, ya serás feliz.
Y cuando estás en primero dices, bueno, cuando pase a segundo ya seré mejor. Bueno, cuando acabe la carrera y tenga un trabajo ya estará mejor. Cuando tenga un trabajo y busque otro trabajo que sea mejor, siempre estás como... Porque estás con el Ocupa. Bueno, es que claro. Sois compañeros de piso, entonces el Ocupa es el que te va diciendo, no, cuando consigas. Y también tengo mucha experiencia con esto, pues por la carrera que hice de bailarina, ¿no? Pues cuando consiga un campeonato de España, cuando consiga el campeonato del mundo, cuando lo consiga y llegas al campeonato del mundo, lo ganas y dices, pues voy a dejar de bailar. ¡No! Sí, así sucedió. ¿Por qué? Porque ya estábamos, tanto mi pareja de baile como yo, hartos de ambos y hartos de ese nivel de exigencia. Después de 5 años, 4 campeonatos de España, 4 mundiales y solo en el último llegamos a la 4ª posición, con lo que cuesta esto a nivel de sponsors, dinero, inversión de tu locura, etcétera, etcétera. Llegas allí y dices, lo dejamos. Para que la gente se dé cuenta, ¿no? Es un aprendizaje brutal. Tantos años con esa obsesión de quiero eso, y confusión. Es que yo lo deseo. No, es una confusión. ¿Por qué? ¿Por qué es una confusión? Porque no te está dando paz el camino. El camino no te está dando paz. Y el resultado te ha debilitado. Porque te has quedado sin nada y luego llega la gran crisis existencial. Y después de todo esto, de todo este literal sacrificio, porque eso sí fue sacrificio. El vacío. El vacío. Y allí viene la gran noche oscura del alma, ¿no? ¿Realmente puedo fiarme de lo que quiero? ¡Wow! Esto es muy fuerte, ¿eh? ¿Realmente puedo fiarme de mí? ¿A cuántos he arrastrado? ¿A cuántos he hechizado? Sí, ¿no? También. Además, tanto mi pareja de baile como yo teníamos clubes de baile, teníamos escuelas. Imagínate las movidas de las escuelas, la implicación de un equipo deportivo. Y terminas, lo dejas. Yo cerré la escuela, literalmente la cerré. Y gracias a toda esa locura, fue cuando me comprometí a compartir recursos para estar en paz, porque me di cuenta de que mi locura no me había traído paz. Mi obsesión por el baile no me había traído paz. Me había traído locura. ¿Sabes? Entonces al terminas y dices, bueno, ¿yo quién soy? Porque yo pensaba que yo era el baile, encarnada. Y ahora resulta que no. Y esto es una fase que probablemente todos vivimos. Antes fuera de micrófonos hablábamos de los 40, de los 50. Bueno, pues no es casualidad que en estas finales de décadas pues, o inicios de décadas lleguen estos cambios de conciencia en el que te cuestiones para qué estás en este presente. Yo estoy en ese momento ahora. Estoy en esa cuestión, estoy en ese transitar. Mi vida ha cambiado muchísimo de digamos, hace 5 o 7 años hacia acá. Muchísimo. Y ahora, desde hace unos 7 años, siento que estoy donde estoy. Bien. Muy bien, muy bien. En paz, en amor. Muy bien. Y aún así hay que controlar al Ocupa. Hombre, claro. Porque el Ocupa en cualquier momento te va a decir, ya, pero mira, esos de allí, mira lo que han conseguido. O tú, ¿qué vas a hacer de aquí unos cuantos años? O sea, el Ocupa te va a decir, ¿y mañana? Hostia, qué pesado. El Ocupa va a estar allí haciendo lo posible para gobernar. Y el Ocupa es tu cabeza, tu familia, tus amigos, Instagram, miles de cosas, ¿no? Es todo lo O sea, todo alimenta al Ocupa, todo esto. que cambia, todo lo que es cambiable es el Ocupa. Es así de fácil. En esta charla, Marta, hablaremos de muchas cosas. Hablaremos de propósito, hablaremos de la vida, de algo que es fantástico y que te voy a dar mi visión de cómo lo estoy intentando gobernar, que es el presente, y de algo increíble que es el amor. El amor. Forever. El amor mueve el mundo, el amor es fantástico. El amor mata. El amor mata. El amor confunde. El amor confunde. ¿El amor de verdad existe? Sí. Sí. Yo... Sí. Pero no te puedo decir cuál es porque probablemente haría un spoiler de
del libro, pero es una volada. Es una volada. Claro que existe el amor de verdad, pero no te pienses que es con un alguien. Pero entonces, yo lo... Permíteme, ¿eh? Por favor. Pero el amor de verdad es el que yo siento por mi hija. Son amores dentro de esta dimensión. ¿Vale? Y son amores que pueden doler. Sí, claro. Entonces, significa que no es un amor de verdad, porque el amor de verdad no puede doler. Pero hay que transitarlos. Hay que aprender a amar esos amores sin dolor. Y es difícil porque está lo ocupa. Entonces, vayamos a hablar de este primer tema, ¿no? El amor, de las parejas, de cómo las elegimos, de qué es lo que hacemos con ese amor. ¿Cómo funciona esto en nuestra cabeza y en nuestro corazón? Porque yo siempre como que hay dos cosas que van disociadas pero también unidas, ¿no? En el amor, que es como un primer impulso emocional, ¿no? Que te nace aquí y después va transitando en otras cosas y se aposenta aquí. No sé cómo lo ves tú. Muy bien, muy bien. Pero ese impulso es eso que hace que una pareja, bien sea del mismo género o no, esto no importa, hagan un match. En Tinder. Sí, hagan un match, se den el like mutuamente, es porque hay unos códigos transgeneracionales. Cuando es algo así como ¡fua! He visto la Torre Eiffel, ¿sabes? Y no estoy allí. Esto es sospechoso, ¿vale? Porque significa que hay un transgeneracional Sí. que está encima de ti y que te está conduciendo a un tipo de experiencia en pareja, ¿de acuerdo? Okay. Cuando las relaciones son que al principio es de verdad, fuegos artificiales, esto es lo más de lo plus, jamás había vivido esto. Mariposas en el estómago, se me seca la boca, no puedo más. Necesito verlo. Todo. Esto, yo no sé si te diría, vete far away. ¿En serio? Sí. O sea, si tienes la sensación de no poder controlarlo, Sí, sí. red flag. O sea, pon los pies en el suelo. Vale. Vívelo, lo que tengas que vivir con la intensidad y con la inocencia, evidentemente que puedas, pero cero expectativas. Porque esto huele a que tengo algo pendiente de resolver. Huele a esto. Entonces, por regla general, para que todo el mundo nos pueda entender, por regla general, y hay excepciones, ¿vale? Si, por ejemplo, yo, que soy hembra, tengo un conflicto pendiente de resolver con mi padre biológico y no es consciente, lo voy a resolver con una pareja del género opuesto a mí. Wow. Y si soy un varón y tengo algo pendiente que resolver con mi madre, consciente o no, bien sea un reclamo o una adicción, una lealtad brutísima a que mi madre es la top 10 del ranking, pues esto que está pendiente de estar en equilibrio, lo voy a resolver inconscientemente con una pareja femenina. Es decir, Esto es por defecto. esto es así. Esto es así, pero hay excepciones. Pero esto es como la norma general. Es decir, nosotros nos sentimos atraídos o escogemos a nuestra pareja en función de lo que nosotros tenemos en la cabeza o nuestras carencias. Nuestras carencias, nuestros rechazos... O nuestras adicciones. O nuestras adicciones. Entonces, vamos a suponer que yo hubiera tenido un padre, por ejemplo, muy ausente. Pues, ¿yo qué tipo de pareja voy a traer? O una pareja muy ausente o la opuesta, súper presente porque es el padre que yo hubiera querido tener. Pero allí ya la adicción. Allí ya está la adicción. ¿De acuerdo? O que yo sea un varón y he tenido una madre muy castradora y una madre histérica, por decirlo así. ¿Qué tipo de mujer voy a tener? Pues voy a tener una mujer histérica y controladora totalmente conmigo, o voy a tener una mujer opuesta a mi madre. Va a ser o lo mismo o lo opuesto. Pero en esa situación, lo que yo voy a sentir, que al principio va a ser muy guay, pero después es, aquí hay algo que huele mal, no puedo arreglarlo. No puedo tocar el conflicto con la pareja. Don't touch. Hay que mirar al papá y a la mamá. Siempre. Claro, ¿cómo vas a cambiar a la pareja? Si la pareja es el espejo de lo que tú reclamas, rechazas y has condenado a tus padres o has necesitado.
Entonces, nunca se arregla el conflicto a nivel de pareja, ni a nivel, o los problemas que pudieras tener con los hijos, sino que es por los padres. Siempre, siempre y prisa. Entonces, esto se armoniza. Y luego estás objetivo. Ah, vale, ahora ya veo correctamente. Ahora ya estoy percibiendo de otra manera, con otras gafas, a mi pareja. Pero las parejas, por defecto, nos van a... Si es que no tenemos el árbol, si tenemos el árbol resuelto, pues perfecto. Pero si tenemos allí cosillas pendientes con papá o cosillas pendientes con mamá, y hay excepciones. O sea que a veces mi pareja, si es masculina, puede ser la representante de mi madre. O sea que yo podría estar casándome con una mamá, un hombre que me está haciendo un rol maternal. Y a veces nos casamos con alguien que es mucho mayor que nosotros, porque hacen de papá y de mamá literal. Pero esto más tarde o más temprano se va a caer, porque tú lo que quieres es un amante, no un papá o una mamá. O tú no hacer de papá o de mamá de tu pareja. Tú lo que quieres es un amante y no un Peter Pan. Entonces, cuando en un primer momento esa excitación química, llámalo como quieras, ¿no? Llega a ti, yo creo que puede llegar de diferentes formas. Sí. Es decir, puede llegar de alguien que digas, es que es súper atento, me trae flores al trabajo, es súper detallista, ella está muy pendiente de mis proyectos y me apoya, es muy carnal, es que nos metemos en la cama y es que es una locura. Esto es lo nunca visto. Fuegos artificiales. Estos, en un principio, son esas cosas que te enganchan a esa pareja, ¿no? Claro, y vívelo. Vívelo, no porque sea guay tienes que decir, uy, esto va a acabar mal, ¿no? Claro, es como... Si es tu presente, disfrútalo. Lo tienes que vivir, claro, si es tu presente, tienes que vivirlo. El tema es qué es lo que vas sintiendo a medida que pasa el tiempo. Uh-huh. Si hay necesidad, si cambian, si empiezas a comparar, si empiezas a ver defectos, si empiezas a querer más tiempo sola. O sea, todo lo que te va trayendo esa relación que al principio es del 0 al 100, vamos al 100 directamente, esto en algún momento tiene que llegar a un punto de equilibrio. Y ese punto de equilibrio, a ver si te gusta. Claro, es que ¿por qué, Marta, muchas veces las cosas que nos gustaban de esas parejas al principio son las que hacen que al final lo dejemos? Porque era el código que llevamos para la evolución. O sea, son esos códigos transgeneracionales que nos dicen, tú tienes que evolucionar, por ejemplo, para amarte a ti misma. Y para amarte a ti misma, pues tienes que tener la experiencia de alguien que dependa de ti, por ejemplo, o que te exija y que tú complazcas. Entonces tú, a través de la experiencia de complacer a los demás, te vas a dar cuenta de que el otro no te repercute, que el otro no te da, y en algún momento vas a decir, bueno, ¿y yo cuándo para mí? Entonces necesitabas esa experiencia. Entonces esos programas que son los códigos siempre son evolutivos y hay que agradecerlos. Y eso no tiene nada que ver con las estrellas, con que tú seas Tauro y yo sea Géminis o con todo esto. Esto yo no te podría decir, yo no soy nada experta en astrología, sé que es súper interesante, igual que los números, ¿no? La numerología dentro del sistema familiar sí que la domino un poquito, pero el tema astrológico no te podría decir. No te podría. Me parece apasionante, ¿eh? Claro, porque pero al final yo no puedo defenderlo. Piensas, ¿por qué me siento atraído por cierto tipo de personas que son así, ¿no? Sí, yo no te puedo... No te puedo dar argumentos sobre esto porque no entiendo nada de... Lo que sí que me puedes dar argumentos es por el nivel de conciencia que tengamos. Evidentemente atraemos aquello que estamos vibrando, te guste o no te guste. Y cuando nos dicen, es que siempre atraigo hombres violentos. Pero tú te puedes imaginar el grado de violencia que tienes tú dentro, reprimida. Y el otro te está diciendo, empieza a reventar paredes, niña, porque si no, yo aquí no voy a parar. Pero claro, mira, es que es tan fácil. Si yo vengo de un sistema familiar en que las mujeres han sido sumisas, ¿tú crees que estas chicas, unas abuelas, bisabuelas sumisas, las madres sumisas, ¿tú crees que no hubieran tenido ganas de chillar? Claro. Y de coger un machete y... Totalmente.
Vale, pero ¿qué sucede? Que yo soy sumisa, porque claro, llevo la lealtad familiar. ¿Y a quién voy a traer? Pues a otro violento, que es el representante de la energía masculina de mi sistema familiar y yo de la femenina. Pero claro, es que este me está diciendo, ¿y si ya empiezas a poner límites? ¿Y si ya empiezas a poner en la mesa lo que tú quieres vivir y lo que no quieres vivir? ¿Y si impones coherencia? Pero si no voy a ver esto, mi descendencia lo seguirá viviendo. Pero el otro me está diciendo lo que yo estoy ocultando en mí. Y tengo esa violencia dentro, ¿eh? Pero mi comportamiento es sumiso, pero la violencia está dentro. Reprimida. Pero está. ¿Cómo podemos solucionar esto? Observando y mira, súper bueno. ¿Tu manera de ser te está funcionando? ¿Te está dando paz? Pues sigue. Pero si Así de fácil. Pero ya está. Ser sumisa te aporta paz, venga, hagamos el club. Ser sumisa no te aporta paz, te trae sufrimiento, estás dependiendo todo el rato de qué caras me pone, cómo va a llegar hoy a casa, le va a gustar esto, no le va a gustar esto, todo lo que yo propongo me dice no. Si esto es tu vida, y por cierto, si tienes descendencia, tú sabrás qué mensajito les estás dando. Si para esto para ti es la paz, sigue en tu club, pero si no, cámbiate de club. Claro, pero ¿cómo luchamos contra la paz social? No, porque a ti te han dicho desde siempre que la mujer tiene que ser sumisa y ahora la mujer no tiene que ser sumisa, pero si tú quieres ser sumisa y disfruta. Quieres cocinar para tu marido y quieres, Disfruta. o tú como hombre quieres hacer muchas otras cosas de las que la sociedad te está diciendo que no puede ser así. Pero el tema es la conciencia, Uri. Si tú conscientemente dices, yo deseo la experiencia de complacer, porque es algo que yo quiero descubrir en mí, hazlo. Otra cosa es que lo hagas por condicionantes sociales, como estabas diciendo tú, o condicionantes transgeneracionales, o porque... Exacto. Entonces, con conciencia decide lo que deseas experimentar. Hasta cuando quieras, porque es tu vida y con tu vida haces lo que quieres. Totalmente. O sea, nadie te puede decir nada. Es tu vida. El día que te mueras vas a decir, pues sí, yo he hecho lo que me ha dado la gana. Me voy con la cabeza bien alta, porque he hecho lo que me ha dado la gana. La famosa canción de Frank Sinatra, ¿no? Totalmente, My Way. Entonces, pues que nos podamos ir todos este ha sido my way. Mejor o peor, pero ha sido my way. Bueno, hay una poesía fantástica de Cavafis que habla se llama El camino a Ítaca. Ah, sí, sí, sí. Y entonces habla de cómo Ulises en la Odisea, en la Ilíada, él va hacia Ítaca, que es la isla prometida, donde todo termina. Y durante ese viaje se encuentra miles de aventuras, historias. Llega con un barco lleno de amigos, lleno de experiencias, y cuando llega a Ítaca, todo termina. Esa es la metáfora de la vida, ¿no? El camino... Todo, cuando tú llegues a tu Ítaca personal, llega con el barco lleno, derrapando, ¿no? Y diciendo, lo hice a mi manera, ¿no? Esa es una imagen que siempre ha sido muy poderosa para mí. Súper poderosa. Y ahora que estás diciendo esto, me viene a la mente, si me permites, mi padre, siempre, mis padres nos educaron, pero mi padre sobre todo, con mucha exigencia, con mucho compromiso, con el pensar en el futuro, y hay que pensar en el futuro, y nos enseñó a ahorrar, a gestionar el dinero y sobre todo a pensar en mañana, ¿vale? Cuando él... Catalán. Sí. Entonces le diagnosticaron una enfermedad, en 9 meses, pues... Lo siento. Pues hizo su proceso y él no estaba para nada en todos estos temas, ¿no? Pero el último mes, que ya era el definitivo, pues estuve hablando muchísimo con él. Y la noche antes de desencarnar, o sea, las horas antes de desencarnar, me dijo, solo hay que pensar en el presente. Porque cuando piensas en el futuro y el futuro llega, resulta que te tienes que ir. Y yo pensé, madre mía, mi padre lleva 75 años diciéndonos que pensemos en el futuro y que el pobre que se está muriendo me diga a mí ahora que no penséis más en el futuro porque cuando llega te tienes que ir, para mí fue un shock.
O sea, tuve que asimilar el que se estaba muriendo y la información que me acababa de dar, que era cancelar toda la educación que nos había dado. No penséis en el futuro, que os vais a tener que ir más tarde o más temprano. Es lo que me estabas diciendo, ¿no? Tú sabes, es súper parecido. Mi padre está en esa situación ahora. Ah, mira. Pues por y eso... no paro de pensar en eso. No paro de pensar en el último día de mi vida. Si alguien me pregunta de qué me voy a arrepentir, y yo estoy seguro que le diré de las cosas que no he hecho, más que de las que he hecho. Y de las que no he dicho. Y de las que no he experimentado. Claro. Y de los momentos en los que no he podido estar con los que yo quería. Porque he sido gilipollas. No lo he sabido hacer mejor. No lo he sabido hacer mejor. Gracias. No lo he sabido hacer mejor. No, si lo hubiéramos sabido hacer mejor, lo estaríamos haciendo y no estaríamos todos haciendo terapia, ¿sabes? Y buscando información. O sea, estamos aprendiendo de qué va la vida. Entonces, ahora ya sabemos, nuestra generación, que tenemos que corregir o intentar, como decía Freud, hacerlo un poquito mejor que nuestros padres, lo que ellos no pudieron porque no tenían esa información. He tenido la suerte en el podcast de sentarme con neurocirujanos, como la doctora Lloeca, el doctor Hernández Poveda, gente que abre cuerpos, cerebros, y hablaban de la neuroplasticidad, de cómo tu cerebro se acostumbra a cosas y tú también puedes desacostumbrarlo o entrenarlo para hacer otras cosas. Otro gran tema que me gustaría hablar contigo es el presente, ¿no? Que estamos hablando ahora de ello. Para mí, lo único que tenemos, ¿no? El tiempo y el presente, y es lo único que nos llevamos. Yo tengo una técnica que estoy utilizando hace poco, que me sirve, que es para... A mí me cuesta mucho estar en el presente. Siempre estoy hablando con el Uri de ayer y con el Uri de mañana, nunca con el Uri de hoy, ¿no? Tengo aquí como a dos colegas. Y aparte lo ocupa, ¿no? Sí, aparte lo ocupa. O sea, tengo aquí toda la tribu. Pero una de las cosas que creo que es muy potente y que animo a todo el mundo y que quiero que me digas tu opinión es una vez al día o dos, o las que puedas, para ir generando esa neuroplasticidad o ir generando esa sensación de hacer una cosa y disfrutarla al 100%. Aunque sea esperando el autobús, leyéndome un capítulo y disfrutándolo a tope. O hace un calor ahora increíble en Barcelona, tomándome un trago de agua fresca y sentir que estoy bien y decir, o mirar a un edificio, lo que sea, ¿no? Pero algo que 100% lo disfrute, aunque sea de 3 segundos. Sentir eso cada día. Pero me estás preguntando que te diga yo cómo lo hago. Sí, o si lo ves bien o si... No, es perfecto, es perfecto. Lo único que desde aquí, lo que hago desde hacía muchísimos años, sobre todo cuando conocí la filosofía del curso de milagros, es constantemente pedir que este instante que estamos tú y yo ahora, por ejemplo, sea sagrado. Vamos a ello. Porque nunca más lo vamos a tener. Ya. A lo mejor mañana volveremos a estar juntos, pero mañana es el presente de mañana. A lo mejor nos veremos de aquí a unos días, o nos hablaremos por WhatsApp, o nos llamaremos, o nos escribiremos, pero será el momento sagrado de ese momento. Jamás es este es irrepetible. Entonces, al ser irrepetible, puedo involucrar la inocencia. ¿De qué me trae esta situación? Y lo mismo sucede aunque no sea una situación bonita. O es que solo tenemos que estar presentes en las situaciones que nos gustan. ¿No? Hay situaciones que no nos gustan. Cuando estamos enfermos, cuando nos duele un pie, nos duele una muela, nos duele algo. Ser presentes de ese dolor es importante. Estar conscientes de que ahora me está doliendo esto es importante. Porque al estar presente, lo estás viviendo y estás reconociendo esa parte de ti que es cambiable y que viene del ocupa. Y dices, vale, muy bien, ahora estoy un momento de ocupa, pues voy a hacerlo consciente. Pero sé que esto va a cambiar. Entonces, el poder ser consciente con la ayuda de nuestra mente supraconsciente o la supraconsciencia o el yo superior, cada uno que lo diga como quiere, y pedir ayuda, que cada momento yo pueda percibirlo como único, con quien sea. Esto es una maestría, Uri.
porque no es fácil. Porque tú y yo no tenemos un vínculo emocional, porque es la primera vez que nos vemos. Pero ahora ponte que fuéramos familia. Probablemente este encuentro no le daríamos tanta importancia, porque tenemos un historial. Entonces, bueno, pues estoy con mi hermana, estoy con mi hermano, estoy con mi cuñado, quien sea, ¿sabes? O a lo mejor sí, ¿no? O a lo mejor sí. Viene al podcast mi hermana. Exacto. ¿Sabes? Exacto. Pero que si entendiéramos la importancia del presente, haríamos que esto fuera un milagro. Lo sentiríamos como un milagro. Que antes hablábamos de milagro. El milagro es reconocer que este instante es sagrado para todas las partes involucradas, porque jamás va a ser igual. Nos conozcamos, tengamos vínculo o no. Tratar cada instante como único, como un milagro. Es que es un milagro. Yo jamás he estado contigo y si mañana nos vemos, no puedo acordarme de ayer, porque traería el pasado al presente. Si mañana tú y yo nos vemos, tengo que hacer lo posible para pedir esa conciencia de que es la primera vez, hoy, evidentemente, a esta hora que yo estoy con esta persona. Tengo conciencia de ayer, pero no puedo traer esa conciencia aquí, porque estoy contaminando el presente con lo que yo creo que es. Y estaría trayendo un juicio o un prejuicio a mi presente y no te estaría dando a ti la oportunidad de ser hoy lo que tienes que ser hoy. Y esto es muy difícil. Esto es casi una maestría. Pero ¿cómo lo haces si...? Pidiendo ayuda, porque el ocupa no va a querer. Es que llevas una mochila de... Claro. Si tú eres mi hermana y me has traicionado, yo te quiero, pero me has traicionado. Sí, claro. Pero aquí, no puedo pensar en que... Entonces no estás en presencia, entonces no estás presente. Tu cuerpo está presente, pero tu mente está en la traición. Entonces no estás presente. El estar presente es tú y yo no hemos estado juntos nunca, seas mi hermana, mi madre o el vecino. Nunca. Y esto, Uri, es el regalo más grande que le puedes hacer a una persona. Porque haciendo presente este instante en el que jamás hemos estado juntos, estás aplicando el perdón. Ya. El perdón que el ego te dice que esto es imperdonable. ¿Cómo tú, teniendo este vínculo fraternal, me vas ahora a ceder el reino del presente? Ya, pero es que si no lo haces, que no pasa nada, el día que te vayas vas a decir, mira la oportunidad que perdí de descubrirme a mí misma ofreciendo el presente a una persona que amaba. Esto me hace recordar a Eckhart Tolle, ¿no? El poder de la hora. El poder máximo de la hora. Esto es el milagro. Esto es el milagro. Porque tú y yo estamos bien porque no tenemos vínculo emocional, pero aquí nosotros crecemos a través de los vínculos emocionales. Hombre, claro. Evolucionamos a través de los vínculos emocionales. Por eso a veces las personas que no comparten, a veces están estancadas o están bloqueadas porque no tienen espejos, no tienen a nadie con el que hacer una buena evolución. ¿Sabes? Estoy generalizando, ¿eh? No quiero que nadie lo pueda malinterpretar. Pero realmente el tener vínculos con mayor o menor grado nos hace a nosotros libres a nivel mental, porque si no somos esclavos de esa traición. ¿Y qué es peor? ¿El que traicionó o cuánto te traicionas tú, que tú solito te has dicho, me pongo aquí las bolitas de preso porque me siento y decido sentirme esclavizado y sentirme víctima de esa traición? Cuando hablamos del presente y hablabas del curso de milagros, ¿qué es eso? ¿Cómo podemos eso implementarlo en nuestro día a día? El curso de milagros, la verdad, tengo que reconocer que suena fatal. El título no nos ayuda, porque esto rechaza a la gente que ha tenido malas experiencias con la religión. Yo lo entiendo, pero tienen que abrir la mente. Porque mira, ¿Es algo religioso? No. El título, pues evidentemente tiene un sentido que es ¿cuántos milagros te permites tú en tu mente?
¿Cuánto estás dispuesto a desapegarte? ¿Cuánto dispuesto estás a dejar el control? ¿Cuán dispuesto estás a perdonarte tú? El curso de milagros es metafísica en estado puro. O sea que a las personas supermentales les puede ir muy bien porque es metafísica, ¿de acuerdo? Pero claro, la metafísica te dice, el otro no puede cambiar, tienes que cambiar tú. Y este es el ultra plus milagro. Entonces, ¿por qué no gustan los milagros? Porque el trabajo lo tengo que hacer yo. ¿Cuál es ese camino para empezar a crear nuestro milagro? Yo, imagínate, ¿no? En esas... O sea, me inspira un poco lo que tú dices a algo que tengo muy presente en la cabeza, ¿no? Que es el concepto de un logro, ¿no? De un éxito. Yo quiero hacer un podcast y quiero que sea el número 1 de España este podcast. Cuando lo empiezo, es imposible. Es un milagro que pueda suceder eso. Pero yo en mi cabeza, eso ya está presente. O sea, ya es voy a trabajar para conseguirlo. Entonces hago una videollamada. El primer podcast que hice fue una videollamada. El segundo, pues ya compré una cámara. El tercero, pues lo edité. El cuarto, pude ir a un plató. El quinto fue el número 1 de España. No así, me costó mucho más. Sí. Pero sucedió, ¿no? Sí. El milagro, lo que yo pensaba que era un milagro fue una realidad ahí, ¿no? Entonces, yo hablo también del concepto, en este sentido, de la mesa, ¿no? Una mesa, esta mesa, antes de ser mesa, estuvo en la cabeza de alguien. Esta mesa se ha creado 2 veces. Primero en la cabeza del tío que la hizo y aquí. Entonces, yo muchas veces pienso en eso, ¿no? En decir, oye, pues pienso en la mesa, en el podcast, y luego lo hago, ¿no? Y lo conseguiré o no lo conseguiré, pero lo trabajaré con compromiso, con decisión, con todo eso, ¿no? El proceso de crear un milagro empieza siempre en tu cabeza. Tengo que no corregirte, porque la palabra no es corregirte, solo hacer constancia que eso que estás diciendo, tú nunca lo pensaste. Fue Dios a través de ti. Tu deseo no es que tú quisieras esto, era el deseo de Dios a través de ti. Cuando tú dices, si va bien o no va bien, esta es la clave, porque era la experiencia de Dios a través de ti. Otra cosa es que el ocupa de Uri hubiera dicho, esto tiene que salir de esta manera, y si no sé qué, entonces esto a lo mejor no estaría ni a mitad de camino. Pero consciente o inconscientemente, permitiste que el deseo de Dios se siga manifestando a través de ti, porque es un bien común. ¡Wow! Nunca fuiste tú, siempre fue Dios. ¿Y dónde está Dios? Eres parte de Dios, pero nos creemos un personaje. Y aquí está nuestra locura. Y los milagros es empezar a reconocer que estoy condenado a Dios, en el sentido de que formo parte de Dios sí o sí. Y digo Dios sabiendo que hay tantísima gente que a lo mejor les da urticaria este nombre, pero bueno, no pasa nada, que hay más sinónimos. Venga, campo cuántico, espíritu de amor, el Padre, que cada uno le ponga. El universo. O sea, ahora no vamos a discutir por los nombres. O sea, no vamos a hacer especial el nombre de Dios, sino esa energía infinita a la cual pertenecemos y que solo desea que nuestros atributos divinos estén al servicio de la humanidad. Tú escuchaste este deseo y simplemente dijiste, voy a por él, sin hacer consciente que era Dios en ti. Es decir, yo no soy el fin, soy el canal. Total. Solo tienes que permitirlo. Y la clave ha sido, mientras lo ibas desarrollando, la clave ha sido, si va bien o no va bien, ya me da igual. Sí. Pero voy hacia allá. Esa es la clave. Entonces, nunca fuiste tú. Nunca fue el mini Uri Ocupa. Siempre fue Dios. Y sigue siendo Dios. Pero es un Dios cristiano, religioso. No, es una conciencia. Es una conciencia de amor.
una conciencia de amor infinito que, por cierto, la mente humana no podemos entender. Podemos ponerle palabras, podemos intentar definirlo, pero la mente humana, con la parte consciente, es bastante limitadita, ¿vale? Entonces hay que consensuar y comprender con humildad que no entendemos el concepto Dios, y de querer entenderlo quizás nos asustaría, porque es algo que no podemos aparentemente controlar, y todo lo que no controlamos nos asusta. Claro. Entonces hay que ir pasito a pasito, y estos son los milagros. El milagro principal es permitir que tu vida no sea tu vida, sino que sea la vida de Dios, porque es en beneficio de todos. Y es el propósito de la vida. Ese es el propósito de la vida. Servir a Dios. Y... Joder. Ya está. Puedes ser barrendero, pero estás sirviendo a Dios, porque este es tu propósito, y estás sintiendo que estás haciendo un bien, y porque sientes que tienes que estar aquí y ahora. Puedes estar en el paro, puedes estar enfermo. Pero ese barrendero a lo mejor lo que quiere es estar en Miami con un Ferrari, en lugar de ser barrendero. Pues, pero si quiere, es su ego el que quiere. Pero si desea estar en Miami con 3 Lamborghinis, 3 Porsche, y lo desea y va en camino, si lo consigue bien, y si no también, es la experiencia de Dios a través de él. ¿Por qué entonces Dios hace que... No vayas por aquí, Uri, no vayas por aquí. No. Porque creo que me vas a decir, ¿por qué permito unas cosas y no permite otras? Sí, no, porque yo tengo la suerte de poder estar aquí contigo disfrutando de esta charla increíble, y alguien que es el Uri de Gaza está sufriendo con su hijo muerto en brazos. ¿Por qué Dios permite eso? No, esto no tiene nada que ver con Dios, porque las guerras, ¿quién las ha hecho? El hombre. Pues ya está. Entonces, aquí tenemos un libre albedrío importante en esta experiencia humana. Entonces, aquí Dios dice, mira, vosotros queréis aquí jugar en esta tridimensión, pues jugad, pero jugad conmigo. Pero el hombre decide jugar a la guerra. El hombre decide jugar a las drogas. El hombre decide jugar con violencia. El hombre decide no tener su pensamiento elevado y se enferma. El hombre decide todo esto. Pero necesitamos un culpable. Entonces, pues claro, como antes teníamos un Dios castigador y un Dios que nos mandaba al infierno, pues claro, pues aún tenemos esa conciencia colectiva de que Dios lo permite y es injusto. Pero no, todo esto lo hace el ser humano. Pero entonces podemos hablar de una conciencia que crea luz o oscuridad, Muy bien. Una conciencia que crea Dios o el diablo. Muy bien. La dualidad. Perfecto, porque claro, nosotros estamos viviendo una experiencia dual, y dual, lo has dicho perfecto, el ángel y el demonio, lo has dicho perfecto. La noche, el día, el todo. Exacto, entonces aquí es como si fuéramos un poquito bipolares. Hay una parte de nuestra mente que se lo ocupa, ¿vale? Que te va diciendo, ¿Qué es la oscuridad? Y es la oscuridad que te va diciendo, haz esto, tú tienes que conseguir esto, tienes que aprovecharte de los demás, tienes que ser arrogante. Bueno, tienes que sacar tu oscuridad. Y luego hay una parte de ti que dices, es que a mí me gustaría hacer un podcast. Es que yo siento que lo puedo lograr. El cómo, el cuándo, con quién, de qué manera, no lo sé. Pero yo siento que esto es posible. Entonces estás conectado con la mente divina. Claro, pero hay gente que está conectada con la infidelidad, las drogas, la muerte. Es una decisión y es una etapa de la vida. La mentira. Decisión y etapas de vida. Más tarde o más temprano va a traer circunstancias en las que va a tener la oportunidad de decidir cambiar o no cambiar. Y es libre albedrío. No todo el mundo está dispuesto a trabajar en sí mismo. ¿Por qué? Porque es mejor cortar una relación y que cambie el otro antes de yo cambiar, porque yo tengo razón. Ten en cuenta que el ego necesita tener razón. Ya. Necesita tener razón. Y ante esa necesidad es capaz de romper relaciones, denunciar, irse a Tombuctú, o sea... Matar. Exacto. Entonces, pues bueno, aquí hay que pedir ayuda, porque hay que entender que el Ocupa lleva milenios ocupando, entonces necesitamos ayuda, que es la supraconsciencia, y hay que decirle a esta supraconsciencia, oye,
Ayúdame a ser consciente de esa mente divina que tengo para poder estar al servicio de Dios, para que mi vida tenga sentido. Haga lo que haga para que mi vida tenga sentido. Porque ya que estoy ayudando a un familiar enfermo, que esto tenga sentido. Ya que estoy atascada en un trabajo, que esto me dé sentido. Ya que no tengo pareja y estoy sola, que esto tenga sentido para mí. Ayúdame a que mi existencia tenga sentido. ¿Sabes que cuando hablas de esto veo a tanta gente con existencias sin sentido? Y allí tenemos los suicidios. Con una pareja que dices, no tiene sentido que estemos juntos. Con un trabajo que no tiene sentido que esté haciendo. Con unas vacaciones que dices que no tiene sentido que esté haciendo esto. Miles de cosas sin sentido. Porque están aquí agarrados a esta parte de mente controladora que tiene miedo a soltar el control, a descubrirse, a arriesgarse, a ser coherente, tiene miedo a dejar de pertenecer, que es súper importante, ese miedo inconsciente que tenemos a dejar de pertenecer, a que ya no nos quieran, a que no nos necesiten. Entonces nos vamos a vender. Nos vamos a vender. Es difícil, pero como digo, suena mal, pero estamos condenados a despertar. Estamos condenados a la conciencia. Más tarde o más temprano va a haber el clic. ¿Sí? Sí. Claro, porque si no... ¿Cómo llega ese clic? A través de situaciones críticas. A hostia limpia, ¿no? Sí, claro. Es que si no nos enteramos. Y a veces no llega una hostia, se llegan 2 o 3 para ver si te enteras, ¿sabes? Y aún así uno no aprende. Y cree que es víctima del mundo. Y tú como psicóloga, como coach... no, yo psicóloga no soy. Bueno, como persona que puedes ayudar a todo el mundo con tus vivencias, cuando te viene alguien a preguntar, te viene reventado. Te viene arrastrado por el suelo. Si no, no vendrían. Pero estamos aquí para esto y el podcast de Uri es para esto. Para decir, hay otra manera de vivirlo. Y esto es una oportunidad que tienes de dejar una versión de ti que ya no te acopla y descubrir una nueva versión de ti que va a beneficiar a todos los que están a tu alrededor y que aún no lo sabes. Porque, mira, Uri, deberíamos agradecer a todo el mundo lo que va a hacer con este podcast y con los otros podcasts que tienes. Porque solo el compartirlo están haciendo un beneficio brutal. No es un tema de, mira qué podcast más guay, me voy a dormir tranquilo, motivado, inspirado. ¿Qué haces con esta información? ¿O la compartes o de qué te ha servido? No puedes quedarte esta información para ti. Todo esto es para que se extienda. Y esto le dará sentido a lo que tú has vivido. Tu aprendizaje es para los demás, no es para ti. Para terminar con el tema del presente, ¿cómo podemos anclarnos en el presente sin estar en el futuro también? Hemos hablado un poco del pasado, ¿no? De relaciones que hayas tenido pasadas, de comportamientos en tu familia que hacen que tú seas de cierta forma. Pero un poco también hablemos de algo que has mencionado ahora, que es el miedo, ¿no? Y el miedo yo lo asocio mucho al futuro de qué es lo que puede pasar, y si, ¿no? ¿Cómo nos anclamos en la hora en lugar de... Aceptando la posibilidad de que ese miedo se produzca, se manifieste. Si tienes miedo a morirte ahogado, acepto la posibilidad de que me pueda morir ahogado y el miedo desaparece. Pero si luchas contra ese miedo, pues eres potencialmente eres una bomba de atraer esa posibilidad. Porque estás alimentando el miedo, pero el miedo te está diciendo, oye, a lo mejor puedes morir ahogada, y te está aquí rondando y tú evitando la playa, o entras en la playa con todo tu kit de supervivencia, ¿vale? Pero si tú en algún momento dices, oye, acepto la posibilidad de morirme ahogada, esto tengo que mencionar sí o sí al maestro de la aceptación que creó la aceptología, que es Gerardo Schmelding. ¿Vale? Él tiene un tratado de aceptología y entonces el tratado es: acepto la posibilidad de morirme ahogado, de fracasar, de que me quede sola, de morirme joven, de enfermar. O sea, toda tu oscuridad la acepto. Segundo punto,
O sea, que todo el mundo, por favor, esté ahora anotando. Y luego paráis y rebobináis y lo volvéis a ver. Y, por favor, compartirlo. Acepto la posibilidad de, vamos a suponer, quedarme sola. Desearía la experiencia de una relación consciente, pero no la necesito. Y decido vivir en paz. A partir de aquí, el miedo en este instante ha desaparecido. Porque estás diciéndole a tu ocupa, suponiendo que yo en el futuro me quedara sola, ahora le estoy diciendo a mi futuro, vale, pero estaré en paz. Y esto me ancla presente. Y esto, en el curso de milagros, y en la paz mental, lo que te lleva a una vida elevada. Presente sobre todo, y esta aceptación continua, junto con el perdón, que es el paquete, ir perdonando todo lo que he atraído a mi vida o sigo atrayendo, que es un autocastigo no consciente, esta aceptación de lo que he atraído a mi vida con el perdón hace que yo empiece a soportarme, Uri. Porque el curso va de ti contigo. El curso es yo conmigo misma. Y yo tengo que soportarme. Y todo el mundo tendría que reconocer que nos exigimos, no nos aceptamos tal como somos, nos debilitamos, nos comparamos con los demás, estamos en guerra con nosotros mismos. El curso es, oye, deja la pareja en paz, deja a todos en paz y empieza tú a soportarte. No le hablas tan mal a nadie como te hablas a ti mismo. Yo no... Y en secreto, que nadie se entera de lo que haces contigo. Es que eres imbécil, es que no puedes hacer esto, es que estás... ¿no? Estás agobiada con esto y es que es... ¿No? Sí, es una lástima. Somos nuestro peor enemigo. Somos traidores. Sí. Somos unos traidores de nosotros mismos. Y luego nos quejamos de que, ¿por qué me traicionan? Ya, pero si son tu espejo. Te están diciendo cuántas agujas de vudú te estás clavando. Y en ese sentido me gustaría introducir un tema, que es un tema muy... que todo el mundo puede tener una concepción mental, una idea o estar viviéndolo, que son esas creencias limitantes que todos tenemos. Que va ligado mucho también a tus proyectos o a tus cosas, ¿no? Al dinero, a la salud, a las relaciones, a tu realidad. Perdona, y cómo esas creencias limitantes, en la segunda parte de la pregunta, también son impuestas por tu familia, por tu pareja, por la gente que más quieres. Claro, y como decíamos antes, es muy importante para nosotros pertenecer. Entonces, ser leales a esas creencias nos ayuda a seguir perteneciendo a ese clan, a esa tribu familiar, a la tribu urbana, ¿vale? Esto nos ayuda a seguir siendo parte de ellos. Pero en este aspecto yo soy súper práctica. Muy bien, somos conscientes de las creencias limitantes que nos han limitado, evidentemente. ¿Te ha ido bien? Pues sigue. Si no te ha ido bien, crea tus propias creencias hoy, que por cierto, mañana probablemente ya no te valdrán. ¿Por qué? Porque estamos en constante evolución. O sea, mi verdad de hoy no va a ser mi verdad de aquí 1 año o 2 años. Totalmente. Porque si fuera mi verdad, la de hoy, la de aquí 2 años, esto me preocuparía. Porque significa que no estoy evolucionando. Entonces, ¿quieres apostar por la evolución? Apúntate al club de creencias no gracias. Hagamos un club en este podcast. Creencias no gracias, ¿vale? Y riámonos de ellas. ¿Como por ejemplo? Todos los hombres son iguales. O el dinero solo se consigue con sacrificio. O si no tienes licenciatura no vas a ser nadie en la vida. Pues yo no tengo ninguna. Ninguna. Y hay gente que tiene 3 o 4. Y están fatal. ¿Sí o no? Entonces las creencias son verdades que fueron en algún momento para alguien y que simplemente hemos hecho el juego de irlo diciendo por la oreja. ¿Sabes? Ya, pero si tú no lo has comprobado, ¿por qué compras una creencia? La tienes que comprobar. Y si es verdad para ti, sigue con ella y véndela. A ver si hay alguien que te la quiere comprar. Pero si no la compruebas, ¿por qué?
¿Por qué la has aceptado? Gratis. No. Tú tienes que estar dispuesto a comprarla. No que te la regalen. Aquí no se regala a nadie. O sea que tus verdades tampoco las puedes decir. Lo que estamos diciendo aquí, por favor, que nadie nos crea. Que lo comprueben. Que lo comprueben, porque esto es mi verdad, esto es tu verdad, basado en lo que nosotros teníamos que evolucionar. Totalmente. Ya, entonces los demás, ¿qué van a hacer con esto? Pues es una referencia, pero por favor que lo comprueben. Y si no les funciona, pues que busquen su propia verdad y que por favor después nos las compartan a los demás. Claro. Claro, porque estamos aquí para decir, a mí me ha funcionado esto, ojalá le vaya bien a alguien. Esta es mi verdad, pero no tiene por qué ser la tuya. Y es una verdad que me ensalza. Pero las verdades que me han debilitado, ¿por qué las tengo que compartir? Si a mí ya me han debilitado, ¿por qué voy contaminando al personal? Hay gente que es lo denominado vampiro emocional o tóxico, que es como que si yo lo he pasado mal, tú lo vas a pasar conmigo. O a lo mejor no quiero que tú lo pases mal también, pero como lo he pasado tan mal, te lo voy contando y te intoxico de todo eso. Eso es un tema. Y el otro también es, y no sé si vosotros también lo estáis viviendo como yo lo vivo, que es que todo el rato que ponemos las redes sociales, las noticias o lo que sea, las noticias malas nos están bombardeando, y nunca mejor dicho, desgraciadamente por los tiempos en los que vivimos, a todas horas. Y yo a mucha gente les digo, perdona, pero es que no puedo. No quiero. Y entonces me dicen, ¿pero qué pasa? ¿Que le quieres dar la espalda a una realidad que está sucediendo? Y yo, no es que quiera darle la espalda, es que no puedo soportarlo. No quiero llenar mi mente todo el rato con toda esta mierda. Lo siento. Mira, cuando decidí cerrar la escuela de baile y empezar a compartir esas verdades que yo había aprendido, pues me entró mi Ocupa, evidentemente, que yo también tengo un Ocupa, para decirme, tienes que ayudar al mundo, tienes que hacer cosas grandes y no sé qué, no sé cuántos, y me empecé a agobiar un montón. Y un día, en una meditación, que estaba yo bastante agobiada, o sea, se me estaba yendo la pinza de que esto que estoy diciendo es súper importante, lo tiene que hacer todo el mundo y lo tienen que saber todos. Sentí, ¿tienes los recursos para poder llegar a todo el mundo? Ya. No. Pues entonces no te corresponde a ti arreglar el mundo. Te corresponde llegar a los que tienes que llegar por los recursos que tienes, el nivel de conciencia que tienes ahora y no más. O sea que, si me correspondiera a mí hablar con un político del este o del oeste o americano o lo que fuera, si me correspondiera a mí darle conciencia, se me daría la vía. Pero no, si no se me ha dado, es que a mí no me corresponde. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Exacto. Entonces, yo me ataño a lo que tengo enfrente. Que puedo tener conciencia de lo que está ocurriendo en el mundo. Ya, pero ¿cómo voy a acceder a ese mundo si mi mundo prioritario a corto plazo aún no lo tengo resuelto? Claro. ¿Cómo voy a arreglar o a filosofar, a conjeturar lo que se debe o no debe hacer si es que no sé qué hacer con mi propia vida? Es que eso es totalmente... Esto es como los aviones. Primero, ponte tú la mascarilla y luego se la pones a tu hijo. Aunque digas, oye, no, tengo que ponérsela a mi hijo. No. Te la pones tú. Y luego ayudas a los demás. Claro. O sea, sálvate tú y salva al mundo después. Sí, pero claro, no tenemos esta mentalidad. Tenemos la mentalidad de que esto es egoísta. Ya. Pero no, yo tengo claro y entendí que cuanto yo más bien esté, más faro podré ser. Claro. Cuanto yo más brille, esa luz va a llegar a más gente o no lo sé. Pero yo no puedo ir hacia allí y empezar a brillar allí. No, yo tengo que ser luz aquí y ahora. Y esa luz extenderla, pero la tengo que reconocer en mí. Y esto es un montón de trabajo. Yo creo que evidentemente que hay situaciones y no se puede generalizar nunca. Claro, pero claro. Conceptualmente, si
cuanto más feliz estés tú, más felices estarán los que te rodean. O sea, tus hijos, tu mujer, tu trabajo, lo que sea. Todo. Evidentemente que hay muchas circunstancias, ¿no? Pero Claro. conceptualmente, cuanto más expansivo estés, Claro. ¿no? Claro, y entonces, y cuando estás expansivo, como muy bien dices, y hay problemas en el exterior, quizás te llegue la respuesta. Pero si tú estás agobiado y te estresas y estás con ansiedad por todo lo que está pasando en el exterior, si a ti te viniera una respuesta, una solución, no la vas a reconocer, porque estás pendiente y estás con una emoción de ansiedad, de estrés, de depresión, de injusticia, de rabia, de impotencia. ¿Cómo vamos a ser inspirados desde emociones debilitantes? Solo sentimos la inspiración desde una zona de paz. Paz forever, por favor, aquí y ahora. Desde la paz no significa que a veces esto se nos discute a los que tenemos un compromiso espiritual, que no estamos comprometidos con el exterior. ¿Cómo que no estoy comprometida con el exterior? Cuanto yo más comprometida esté en reconocer quién soy y a quién pertenezco, más podré inspirar a otros. O sea, y ayudamos a lo que alcanzamos. Y además, ayudar. Pero Uri, ¿tú sabes cuántas personas no quieren ser ayudadas? Ya ves. ¿Cuántas? Que son tóxicas y son vampiros y se hacen víctimas y parece que quieren y reclaman, pero en realidad no quieren ningún cambio. Marta, ¿tú cómo ves en la sociedad que vivimos, una sociedad tecnológica, una sociedad adicta al placer inmediato, a las pantallas, a la serotonina, a todo lo que estamos viviendo, ¿no? A ir muy rápido, este nuevo despertar espiritual? ¿Crees que es un poco como el monstruo final, the ultimate, es a donde tenemos que ir? Si no tuviéramos esto, nos perderíamos completamente. Se puede llegar a un equilibrio, porque estamos en una tercera dimensión, entonces este exterior hay que manejarlo, pero se debe manejar desde una conciencia de quién soy y este presente para qué está destinado. Si no tengo el foco claro de qué hago aquí y qué tengo que hacer con esto, pues el exterior me va a aspirar y me voy a perder. Y si me pierdo, pues ya sabes, todo el caldo de cultivo que tenemos en el exterior. Claro. Que confunde. Básicamente es una gran distracción. Es una gran distracción creada por los ocupas, de todos. ¿Por qué? Porque el ocupa no quiere, el ego no quiere que vayamos hacia adentro. Porque si vamos hacia adentro, ¿qué va a suceder? Pues que nuestro ego ya no será el protagonista. Entonces estamos en una época, por un lado, privilegiada, porque estamos destinados a despertar nuestra conciencia divina, pero por otro lado, sometidos a un exterior cada vez más intenso. Por eso se requiere tanto tiempo de quietud, de silencio, de soledad, de preguntarse, de conectar con la divinidad, con el que cada uno considere que es su fuente, para poder estar en equilibrio con el exterior, porque si no el exterior te abduce. Cuando hablas de divinidad, no hablas de un Dios cristiano. No, hablo de conciencia de amor, un espíritu de amor eterno, un campo cuántico de amor eterno al cual todos pertenecemos. Pero no estoy hablando del Dios con el que nos hemos educado, con el que nos... Con la religión judeocristiana. Ningún tipo de religión. No, la espiritualidad es un camino que va desde dentro hacia adentro y la religión es un camino que va desde dentro hacia afuera. Porque es poner el poder a un Dios externo. ¿De acuerdo? Pero una vez tienes ese Dios externo, ¿en qué te conviertes? En un adicto a ese Dios externo. O en víctima de un Dios externo porque no te complace, porque no te salva, porque no permite. Entonces, esto te puede ir bien en según qué etapa de tu vida. ¿De acuerdo? Porque tienes un mini referente, pero más tarde o más temprano sí podrías usar esa religión para decir, vale, que justamente es lo que me sucedió a mí, he diosado a ese Dios, pero ese Dios no me está aportando nada, me está debilitando, ¿de acuerdo?
Al contrario, me siento abandonada y traicionada por lo que se supone que él debería estar haciendo. Pero gracias a la conciencia de que sé que hay un algo más, lo voy a encontrar dentro de mí. Claro, en ese sentido, la religión, cuando hablas del foco no estar fuera, sino el foco hacia adentro, la religión te hace rezar. A un exterior. Claro. En tu caso, o en el caso más de la espiritualidad, ¿qué deberíamos hacer para cambiar ese foco y meterlo hacia adentro? Meditar. Claro, reconocer primero de todo que esa parte de Dios que yo creía fuera, en realidad ya está en mí, porque yo estoy contenida dentro. Es como si tuviéramos un globo y dentro de ese globo un globito. Esta es la imagen. Hay un gran globo y dentro de ese globo hay otro globito. Entonces, estoy contenida en Dios. Exacto. Este es un ¿Cuento? Un cuento para niños. Sí, sí. Y es la imagen de esa espiritualidad total. Muy bien. Ese universo, ese Dios, llamadlo como queráis. Exacto. Que... El del centro es la supraconsciencia, que es el puente entre la parte divina de arriba del todo y la que está dentro del cuerpo. Exacto. Y la que hay en medio, eso de aquí, ese lo ocupa. El cerebro. El cerebro, que es donde representamos que está el órgano. El cerebro es un órgano, pero el ego lo metemos allí dentro. Uh-huh. Es decir, que nosotros tenemos que elevar esto, lo que tenemos dentro, pasar por ese ocupa y pasar de él, ¿sí? Que está nuestro ego, nuestras mierdas. Sí. Ir a una supraconsciencia que nos conecta con... Muy bien, muy bien. Pero este ego, si nosotros somos conscientes de esta triangulación, ¿vale? De nosotros que estamos aquí, la supraconsciencia y la gran conciencia, podemos usar al ego en beneficio de Dios, en lugar de que sea Dios el que nos domine. Uh-huh. Sino que llega un momento en nuestra evolución que podemos coger al personaje y decirle, ahora personaje, vas a servir a Dios. Y aquí es pues cuando dices, vale, pues ahora ya entiendo un poquito de qué va la vida. Es fantástico porque te da un plan. Te da un plan, pero duele, ¿eh? Sí, pero bueno, pero al menos no dices es que lo he hecho todo a perder. No. O sea, dices es que hay algo. O sea, para la gente que pueda estar perdida y que lo que estemos hablando ahora le resuene, hay un plan espiritual, hay un trabajo. Sí. Pero hay una recompensa. Hemos venido a una experiencia humana a reconocer que formamos parte de este Dios divino. Y este es el cometido, primero y último. ¿Que uno lo decida resolver en los últimos días de su vida? Pues parece, pues perfecto. Que uno dice, oye, pues mira, lo voy a hacer al principio y así después ayudo a más gente, perfecto. Que uno dice, pues lo voy a hacer en la mitad, perfecto. O sea, todos tenemos la oportunidad de vivir lo que tengamos que vivir para nuestra evolución y reconocimiento espiritual y poner el aprendizaje al servicio de los demás. Si no pones tu aprendizaje al servicio de los demás, habrá que repetir. La repetición, ¿no? Bueno, tampoco pasa nada, ¿no? Por ir intentándolo. Claro, repetir, me refiero que vienes otra vida a repetir la misma lección. Claro. O sea, el alma... regresará si no ha cumplido su misión. La misión última es reconocer quiénes somos y a quién pertenecemos. La tecnología del alma, ¿eh? ¿Cómo funciona el alma? Exacto. ¿Y para qué está aquí? O sea, esto lo habla mucho también la cábala. Muy bien, muy bien. No soy nada experta en cábala, pero me encanta, me encanta. Entonces, muy bien. Entonces, la cábala y el curso de milagros están muy a la par. Uh-huh. Muy a la par. Yo tengo a Mario Saban, que es un cabalista fantástico y que siempre viene al podcast a hablarnos de cábala, de la tecnología del alma. Él habla de cómo... Bueno, de cómo nuestra alma está conectada a ellos hablan de un árbol de la vida, ¿no? Sí, sí. Y de cómo es ese proceso de infinito del alma. No venir aquí, morirte y tal, sino que hay pues cosas que tienes que ir solucionando y de vidas pasadas y de... Sí, Mario es fantástico. He hecho con él en su instituto
los 72 nombres de Dios, y me parece súper interesante aprender también estos conceptos, ¿no? Y claro, es que la historia del alma es eterna, está en constante evolución y aprendizaje, entonces hay que aprovechar lo que tenemos en esta tercera dimensión para avanzar lo máximo, para que cuando volvamos, si es que regresemos, pues vengamos con más patrimonio emocional solucionado, porque si no, es que repetimos y repetimos. Entonces, cuanto mejor patrimonio consigamos ahora espiritual, mejor para la próxima experiencia. Es decir, tenemos que ir acumulando todo Claro. eso. Claro, y ahora estamos en una época privilegiada, en una era privilegiada, porque tenemos recursos, tenemos conciencia, que la generación de nuestros padres, nuestros abuelos no accedieron a esto. La gran mayoría lo consiguieron unos poquitos. Entonces nosotros somos la generación del cambio, la generación del corte. Yo me siento súper privilegiada y tenemos información gratuita por todas partes. O sea, quien no quiere es porque no quiere. Es decir, que ahora es el momento eterno en el que mejor o más armados vamos. Sí, pero también es verdad que el exterior también es muy intenso. La fuerza, ¿eh? El poder de la fuerza. Exacto. O sea, aquí hay una polaridad importante, porque por un lado hacia adentro sentimos algo y hacia afuera es distracción, 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 distracción a todos los niveles. Y esto es un reto para nosotros, pero lo vamos a conseguir, lo estamos haciendo poquito a poquito. ¿Cuál crees que es el momento de cambio, en tu caso, para hacer ese despertar espiritual? ¿Fue el momento en el que pues, tuviste que cerrar todo tu negocio? No, porque esto fue con 40 años. El que tuve fuerte, el primero fue con 23, 24, que me divorcié. ¿Con 23 años? Sí, me había casado con 22, entonces con 23 tuve a mi hija y con 24 me divorcié, más o menos. Y yo estaba muy vinculada con la religión católica, muchísimo, 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 muchísimo. Entonces en esos momentos de crisis, de madre mía, estoy haciendo bien, no estoy haciendo bien, yo estaba muy implicada con Dios, con ese Dios externo. Yo iba cada día a la iglesia, cada día. ¿En serio? Cada día. Wow. Sí, a veces dos veces al día. ¿En serio? Sí. Y eso que era bailarina y tenía un tipo de vida muy abierta, ¿sabes? Pero sí, para social mí, sí, pero para mí el tema Dios era súper importante. Entonces, pues bueno, pues fui a buscar ayuda al cura, como tantas veces hacía, para decirle, mira, me está pasando esto y me voy a divorciar y tal. Y bueno, el cura me expulsó de la iglesia, literalmente. Yo sé que no fue Dios el que me expulsó, pero yo en ese momento interpreté que Dios no me quería. Entonces, claro, yo salí de la iglesia porque el hombre ese me dijo, tú te levantas y tú te vas, tú aquí no eres digna de estar en la casa de Dios. ¿En serio? Sí. Hostia. O sea, hasta el punto entré en shock que cuando estaba en la calle, estaba en la diagonal, sentí que me desdoblaba. Estaba en completo shock porque ya no tenía ni a Dios, ¿sabes? O sea, ¿y ahora qué hago sin Dios? Entonces, cuando regresé así al cuerpo, cuando fui consciente del tráfico y todo, otra vez, dije, ¿este no es Dios? ¿Este no puede ser Dios? Aquí me han vendido la película. Y allí hice un vaciado mental y empecé de cero. Voy a buscar a Dios. Allí empecé. Wow. Sí. Y eso fue la bomba. El empezar a buscar a Dios. Empecé a leer y a estudiar absolutamente todas las religiones del mundo, habidas y por haber. Empecé a meditar, buscar maestros espirituales, o sea, a descubrir si es que existía Dios. El que yo conocía hasta entonces no me encajaba. No me encajaba porque yo estaba sufriendo. Y Dios no me puede estar haciendo sufrir. No quiero creer que Dios me permite el sufrimiento. Entonces tuve que buscar yo. Y ahí encontraste el sentido. Total. Y desde entonces, pues, aquí estoy. Y esto no significa que después no haya tenido otras caídas. Pero la conciencia de quién soy, la del dibujito, y a quién pertenezco, esto está allí intocable. Otra cosa es que tenga el ocupa por allí, que quiera distraerme y quiera boicotear el sentido de mi vida. Quiere cuestionarme el sentido de mi vida. Si lo pudieses decir en una frase, el sentido de la vida para ti,
o tuyo, ¿cuál sería? Estar al servicio de Dios, que es estar al servicio de la humanidad, haciendo lo que sea. O sea, no necesariamente haciendo esto, de compartir este mensaje. Puedo ser banquera, si ahora se me ocurre cambiar de profesión y ser azafata de vuelo, estaré al servicio de Dios y al servicio de la humanidad, porque estaré poniendo esa conciencia. Mi solo estado de presencia estará extendiendo a quién pertenezco y te estaré recordando quién eres, solo con mi presencia. O sea, puedes estar... Es muy poderoso eso, ¿eh? Ya. Es un poder increíble. Es un poder irrebatable. Nadie te lo puede quitar. Esto es mi verdad. Nadie te puede, pero aunque te hagan lo que hagan, o sea, que te quiten cualquier cosa, es que es inquitable. O sea, esto es mi verdad, independientemente de lo que yo esté viviendo. A nivel de pareja, a nivel de familia, o sea, independientemente o de mi trabajo. Yo estoy aquí para estar al servicio de Dios. ¿Y cómo? Pues hoy haciendo esto. Mañana, pues no lo sé. Otro día escribiendo. Otro día, no lo sé. Es día a día. Y hay un compromiso muy grande con el compartir. Y cuando uno comparte, le encuentra el sentido a su existencia. Y hasta tiene ganas de vivir. Porque hay tanta gente que no tiene ganas de vivir, que simplemente fluctúa, o no sé cómo decirlo, sino que son efecto del río. O sea, que no están viviendo porque no comparten. Señores del podcast, compartan. Comparte este podcast con la persona que más ames o con la que menos ames, pero compártelo. Y con desconocidos. O sea, hay que compartir. Yo creo que compartir es el... O sea, ahí yo creo has dado en el clavo en mi caso, ¿no? Cuando tú das es mucho más placentero que cuando recibes. O sea, yo cuando doy esto, o sea, me siento como, wow. Sí, y ¿sabes qué, Uri? Llega un punto en que dices, sí, estoy compartiendo. ¿Y a quién compartes? Estoy compartiendo conmigo. Sí, claro. Porque el otro es una parte de mí. Sí. No es una parte indivisible. Entonces, cuando llegas también a este punto, dices, vale, es que encima lo que comparto lo estoy aprendiendo porque es algo mío. Sí, te estás llenando. Exacto. Entonces, no se te estés vaciando, te estás llenando. Bien. Y no tienes que esperar nada a cambio. Si te dan bien y si no dan bien, pero al fin y al cabo te estás dando a ti mismo y esto te da una conciencia de libertad. Todo funciona al revés. Sí. Todo va al revés. ¿Es así? Sí. Cuando lo entiendes, todo tiene sentido. Todo lo que te piensas que va de una forma va al revés. Al revés, por ahí no es. Sí, pero cuando lo ves así de claro, ya te puedes reír. Sí. Y decir, ay, mira, si es que estaba yo del revés. Totalmente. No es que el mundo esté del revés, que soy yo. Lo veo todo tan claro. Sí. Y compartiendo, nunca sabes a quién puedes estar ayudando. Es que ni te lo imaginas. Sí. Y luego eso te vendrá. Sí. De alguna forma u otra, el universo, o Dios, o como queráis llamarlo, te vendrá. Claro. Marta, ha sido un placer conocerte. Igualmente. Gracias por venir, por traerme un cuento para mis hijas, otro para mí y una charla fantástica con toda la audiencia del podcast. Gracias a ti, a vosotros y nada. Me ha encantado reconocer a Dios a través de ti. Qué bueno. Yo me llevo también de esta charla el sentido de poder estar conectado con algo y con todo. Que cuando... Es un sentimiento que yo lo tengo muy identificado, ¿no? De cuando estoy haciendo algo que realmente me lo estoy pasando bien o estoy dando, ¿sabes?, un valor o algo, creo que la gente también lo está recibiendo. Evidentemente, es la pasión. Y cuando en los podcasts también, ¿no? O sea, me ha pasado cuando veo que un podcast me apasiona o estoy dándole todo eso, después también la gente lo percibe y funciona de una forma diferente, no quiero decir mejor o peor, pero de una forma diferente a otros. Es magia. Sí. Y siempre es Dios a través de ti. Gracias por venir. Gracias, Astrid. Gracias por venir. Hasta pronto.